En la ciudad de Miami acaba de fallecer Angelita Trujillo, la hija del exdictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Vamos a continuación a reproducir para ustedes una importante entrevista que le hizo la prestigiosa periodista Alicia Ortega hace unos años a Angelita Trujillo en la ciudad capital dominicana. Queremos que ustedes la compartan, nos dejen sus opiniones, pero sobre todo le den like y se suscriban a nuestro canal para que YouTube le avise cada vez que tengamos contenidos tan importantes como este en el aire. Santo Domingo al día. Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV y Santo Domingo al Día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en Miami. Hoy pues vamos a hablar sobre el fallecimiento reciente de la escritora dominicana Angelita Trujillo, quien vivió en varios países del mundo luego del ajusticiamiento de su padre Rafael Leónidas Trujillo Molina. Nuestro compañero Fernando Almanzar del periódico Mi Tierra News fue una de las personas que primero le comunicó al mundo precisamente el fallecimiento de Angelita. En su nota en ese periódico informó que la escritora dominicana María de los Ángeles del Sagrado Corazón de Jesús Trujillo Martínez, conocida popularmente como Angelita Trujillo, y la hija predilecta del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, falleció el lunes en Miami a consecuencia de un derrame cerebral a la edad de 84 años. Según fuentes cercanas a la familia, Angelita fue declarada con muerte cerebral por sus médicos en horas de la noche, y de inmediato varios medios de prensa de República Dominicana empezaron a reportar su deceso. Ella era la madre del político y actual aspirante presidencial de República Dominicana, Luis Ramfis Domínguez Trujillo, máximo líder del recién formado Partido de la Esperanza Democrática. Bueno, dicho esto, vamos a continuación a presentarles una importante entrevista que le hizo hace unos años Alicia Ortega a Angelita Trujillo en nuestra capital dominicana. Ha sido un año convulsionado en nuestro país con grandes escándalos de corrupción como Odebrecht, la Onza y el caso de Diandino Peña, y como si fuera poco, ahora el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo dice aspirar a la presidencia. Esta noche les presentamos una entrevista con su madre, Angelita Trujillo, realizada en 2010 cuando publicó su libro 50 años después de la muerte de su padre, intentando proyectar la otra cara del tirano. Se la presentamos de nuevo para refrescarles la memoria sobre la dictadura. Rafael Leónidas Trujillo Molina gobernó desde 1930 hasta 1961. Para 1940, tenía bajo su propiedad gran parte de la producción nacional a través de varias empresas que monopolizaban la comercialización de productos básicos. Para el 60, su inversión había ascendido vertiginosamente, llegando a poseer solo en la industria azucarera, la más importante del país en ese momento, el 60% de toda la inversión, dejándoles un 30% a las empresas de capital norteamericano y un 10% a sectores del empresariado dominicano. Esto aparte de las cuantiosas inversiones que poseía en otros renglones de la economía, como en tierras, industrias, ganaderías y bienes inmuebles, entre otros. Acumuló una fortuna personal cercana a los $800 millones, estimada entre las 6 más grandes del mundo en su época. En el ejercicio del poder exhibió una completa falta de escrúpulos, utilizando el fraude y la deshonestidad para conseguir cualquier propósito, y cuando estos le fallaban, utilizaba con igual naturalidad la violencia y el asesinato. No permitió ningún tipo de oposición a su régimen, y aunque resulta difícil determinar la cantidad de personas que murieron por motivos políticos o por simple capricho personal de Trujillo o de sus familiares, estimados conservadores establecen en más de 20,000 los seres humanos que perdieron la vida bajo su dictadura, que terminó con su ajusticiamiento el 30 de mayo de 1961. 5 años antes, en 1955, con apenas 16 años, Angelita Trujillo fue coronada como reina de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre.
evento realizado para conmemorar el 25º aniversario de la ascensión al poder de su padre. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Quiero remontarnos al momento en que usted fue escogida Reina de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Y relata usted en su libro, y cito textualmente: aún puedo visualizar todo el pueblo que me esperaba aplaudiendo delirantemente a lo largo del paseo que llevaba a la tribuna. Caminaba sobre una alfombra roja que me conducía hacia la grada de la proclamación. ¿Cómo se sentía usted siendo reina, desfilando por el malecón, en esas carrozas? Quiero que me describa ese sentimiento. En primer lugar, yo siempre fui muy tímida. Tenía bastante timidez, pero me sentía feliz de que me aplaudieran y me quisieran, me demostraran tanto cariño. Eso es todo. En un mundo de miseria y de ausencia total de libertad del individuo, ellos vivían en un pequeño oasis. El realizador cinematográfico dominicano René Fortunato ha dedicado más de 10 años a estudios e investigaciones sobre la dictadura de Trujillo para la realización de la conocida serie de documentales Trujillo, el poder del jefe. En este país, en la época en que ella era reina, en los años 50, tenía un 43% de analfabetismo. O sea, casi la mitad de la población. Es más, mucho más, porque el otro por ciento estaba considerado analfabeto funcional, o sea, solamente habían llegado a los primeros cursos de la primaria. O sea que eso es un indicador del atraso. Y se consideraba también que las 3/4 partes de la población vivían bajo la miseria. En su libro usted dice, y la cito: mi papá nunca fue monedita de oro para la oligarquía criolla, asegurando más adelante que le choca y le resulta confuso porque en modo alguno no armoniza con las vanaglorias y complacencias que exhibían estos miembros de la oligarquía cuando asistían a eventos o cuando estos miembros de la oligarquía no eran invitados a actos sociales que esperaban ser invitados. Su percepción en ese entonces era que le tenían aprecio verdadero a usted o que le tenían aprecio porque era la hija del jefe. Bueno, algunas personas yo consideraba que eran sinceros conmigo y otras muchas también consideraba que era todo porque yo era hija de Trujillo. En su libro, cuando usted habla de su padre, usted escribe: mi papá fue siempre tolerante y no me cansaré de repetirlo, comprensivo y débil con todos sus hijos. Dice usted: yo no recuerdo una sola ocasión en que levantara su mano para castigarnos o que alzara su voz para decirnos cualquier palabra descompuesta. Lo describe también como un padre sumamente tierno. ¿Cómo describiría usted su relación con Rafael Leonidas Trujillo? Para mí fue un padre muy amoroso, para mí el mejor padre del mundo. Siempre tenía tiempo para conversar con nosotros, para oír nuestros problemas, para oír nuestras preocupaciones y siempre tratando de ayudarnos en todo lo que podía. Sobre todo con mucho cariño, con mucho amor y mucha comprensión y mucha paciencia sobre todo. La imagen que uno tiene de él siempre bien vestido, con su uniforme, y usted plantea otra imagen que cuando llegaba a casa inclusive se ponía pantalones cortos, sandalias y se quedaba descubierto de la cintura para arriba y se sentaba en una terracita que estaba cerca de su habitación, sencillamente a conversar con ustedes. Sí. ¿De qué conversaba? Bueno, de todas las cosas, a veces de los eventos de allá, hablábamos de Estados Unidos, hablábamos de viajes a Europa, de lo que habíamos visto, las personas que conocíamos, las fiestas que daban allá, las reuniones que se hacían, de muchas cosas. Usted en un momento dice que usted vivía en un mundo de fantasía. Absolutamente. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, ahora veo que yo que era un mundo de fantasía porque
yo los problemas no los veía tan de cerca como después que murió mi papá. Definitivamente sí era un mundo de fantasía, pero era su mundo de fantasía. O sea, ese mundo de fantasía era el de ella, su familia, sus amigos, sus relacionados y los sectores de la oligarquía dominicana que siempre ha tenido disponible grandes cantidades de recursos. Pero la inmensa mayoría de la población dominicana vivía todo lo contrario a ese mundo de ella. Ahí entra una anécdota que me contaron y que leí ahí. Estaba Ramfis Trujillo, para que tú veas la idea del mundo de fantasía de ella, en una fiesta en Hollywood, con Rubirosa y todo esto, y todos sus amigos del estrellato. Y Ramfis era un señor, era un joven muy galante y muy atractivo para las mujeres de entonces, y además hijo del jefe. En esa fiesta llamaba la atención y todos se le acercaban. Y un actor le preguntó a otro, oye, ese joven que está allá, al lado de Rubirosa, ¿quién es él? Y la otra persona le dijo, su papá tiene una finca en el Caribe con 3 millones de habitantes. Fíjate, allá consideraban a Trujillo el dueño de una finca. O sea, en esa finca de 3 millones de habitantes, ese era el paraíso de sus hijos. ¿Usted estaba consciente de los problemas que atravesaba el país? En realidad yo viví muy alejada de la política. Yo a mi padre lo veía como un padre amoroso y yo era muy feliz porque fue un hogar muy normal. Mi padre siempre se ocupó de nosotros, respetó a mi mamá, la trató siempre con mucho amor y mucho respeto. A pesar de que tuvo sus cosas, sus aventuras por fuera, eso nunca nos tocó a nosotros en absoluto. Él era un hombre muy organizado, muy ordenado, y él se acostaba a las 9 de la noche, se levantaba a las 4 de la mañana. Era un hombre sumamente ordenado. Y nunca vi yo a mi papá llegar a casa borracho ni a deshoras, en absoluto. Cabe destacar que de lunes a jueves, Trujillo ciertamente estaba en la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, religiosamente todos los jueves se trasladaba a su casa de campo en San Cristóbal, conocida como la Casa de Caoba, donde recibía a sus múltiples amantes. Además, en los recorridos que hacían por el interior del país, visitaba a las amantes que tenía en distintas provincias. Usted cita varias veces el libro de Hans Weiss, Trujillo, amado por muchos, odiado por otros, temido por todos, es el título de ese libro. A pesar de escribir y hablar de esa ternura, ¿en algún momento le temió a su padre? Nunca, nunca. Nunca sintió, o sea, esa rectitud que el resto del país veía como imagen, nunca la vivió usted. Nunca. Mi mamá era la fuerte en la casa, la que nos castigaba, la que nos regañaba y nos mantenía muy controlados. Pero mi padre no, mi padre era muy débil con nosotros, muy amoroso. Cuenta usted en el libro que en su adolescencia, ya que trajo a colación lo de las aventuras, que usted confrontó a su padre por haberse enterado de unas cuantas aventuras amorosas. ¿Nos puede ampliar sobre ese episodio y contarnos qué pasó, cómo lo confrontó? Y creo que la reacción que usted recibió no era la que usted esperaba. Me avergonzó y me hizo sentir muy triste, porque yo me le enfrenté a mi papá y le dije, ¿y cómo tú tienes fuerza moral para decirnos a nosotros que no hagamos una cosa o la otra, cuando tú haces esto y esto y esto y lo otro? Y después que le dije todo lo que yo sabía, le dije, y ahora ven, le puse la cara y le dije, y ahora ven, pégame. Y me contestó, mi hija, antes de pegarte, me muero. Eso me desarmó por completo. ¿Usted no esperaba esa reacción? En absoluto. Yo esperaba tal vez que él se hubiera puesto un poco serio, no sé qué. Lo único que bajó la cabeza me dijo, mi hija, antes de pegarte, mejor me muero. ¿Nunca hablaron del tema? Nunca más.
¿Qué tan dolida estaba usted para tomar esa decisión de confrontar a su padre cuando se enteró de esas aventuras? Bueno, porque fue la primera vez que yo me enteré de algo así. Después lo fui comprendiendo, porque con la posición de él era muy fácil caer en esas cosas, ¿no? Yo veía como la gente se le brindaba, las mujeres, inclusive delante de nosotros. Es conocido, y lo relata Mario Vargas Llosa en su novela La fiesta del chivo, que conocidas familias de la sociedad dominicana le ofrecían a sus hijas para que tuvieran relaciones con él. Por lo que usted escribe en el libro, usted conoce la obra, la trágica aventura del poder personal del escritor norteamericano Krausweiler, Robert D. Krausweiler, porque inclusive lo menciona en el libro varias veces. Él es considerado por muchos historiadores del país como el mejor, o haber escrito la mejor biografía de su padre. En ese libro él dice, y cito más o menos lo que dice el libro, que usted no se sintió conmovida con la noticia de la muerte de su padre. Oh, qué mentira tan grande. Krausweiler dice, textualmente, al referirse al día de la muerte de Trujillo, los dos hijos menores apenas demostraron sentirse afectados. Angelita mandó a llamar a uno de los hombres más encumbrados del gobierno, a quien recibió en su cuarto muy compuesta, sin el menor signo de aflicción ni de lágrimas. ¿Qué le parece a usted esa descripción? Eso me parece una mentira enorme. Una mentira enorme. Porque yo estaba sin fuerza, yo no podía levantarme. No podía ni levantarme de la pena que yo tenía y no paraba de llorar. No paraba de llorar. Ni un solo momento. Eso es una barbaridad. Escrito, no sé quién le contó una cosa así, le dijo una cosa así, ese señor está completamente equivocado. Según mis informes, una de las fuentes del libro de Krausweiler es el doctor Joaquín Balaguer. Y cuando él dice que un encumbrado funcionario del gobierno se le acercó, yo asumo que fue el doctor Balaguer. Y eso me hace pensar que había una tensión o había un problema, una inadversión, digamos, entre el doctor Balaguer y Angelita Trujillo. Porque en eso yo creo que ella tiene razón. Por más criminal, asesino, ladrón que fuera su padre, es su padre. Y algún dolor podía provocarle. Pero además en la entrevista ella llora cuando hace alusión a ese encuentro que ella tuvo con ella. Y solo el recuerdo de eso la hace llorar. Así que no se puede dudar que es como ella dice, se fuera en lágrimas el día que le anunciaron que habían matado a su padre. No tenía ni fuerzas para levantarme de la pena que yo tenía. Se me estaba derrumbando mi mundo. Yo amaba mucho a mi padre, mucho. Nunca imaginó que el fin de su padre fuese así. No. Nunca. Su boda con el coronel Luis José León Esteves fue primero por lo civil en un acto de intimidad familiar con la presencia de todo el clan Trujillo y sus más cercanos colaboradores. Luego realizaron una despamparante ceremonia para convalidar la unión matrimonial por la Iglesia Católica. El arzobispo de Santo Domingo, Ricardo Pitini, ofició la celebración, asistido por la alta jerarquía del clero de ese entonces. Usted se casó con el coronel Luis José León Esteves. ¿Podría usted hablarnos un poquito de su relación con él? Bueno, me casé muy jovencita y estaba tal vez más enamorada del amor que de la persona con quien me casé. Y fue verdaderamente un fracaso el matrimonio. Yo traté, hice lo imposible por mantener ese matrimonio lo más que pudiera, pero fue imposible.
Robert Crasweller, en su libro Trujillo, la trágica aventura del poder personal, dice que León Esteves cultivaba una estrecha amistad con Ramfis, quien había influido en su padre para que aprobase el matrimonio. Narra que el primero de los 4 hijos de la pareja, un niño, nació 5 meses después de la boda. Esteves, dice Crasweller, quien había salido con bien del lance, comenzó a imitar a Ramfis en todos sus gestos y detalles de su conducta. Relata que después de esa boda, que no fue precisamente una unión dichosa, Angelita y Esteves siguieron en cierto modo sus propias vidas. Es cierto que él participó en la muerte de los sobrevivientes del atentado del 30 de mayo en la Hacienda María junto a su hermano Ramfis Trujillo. Yo no sé decir eso. Yo nunca hablé con mi hermano de eso, ni con nadie. Yo estaba fuera del país y nunca hablé con nadie de mi familia de ese asunto. Cuando ella dice que no tenía conocimiento de la participación de su esposo en la matanza de la Hacienda María, creo que está mintiendo descaradamente, porque los documentos demuestran lo contrario. Ellos salieron de aquí el 18 de noviembre de 1961 y poco más de 2 meses, el 1 de febrero del 62, el gobierno del Consejo de Estado acusó directamente, o mejor dicho, responsabilizó a Ramfis Trujillo, León Esteves, el esposo de ella, y Fernando A. Sánchez, alias Tunti, del crimen de los 7 sobrevivientes de la matanza de la Hacienda María. Entonces, ella, que estaba casada con él, debió estar enterada de ese proceso de extradición. O sea, el gobierno, el Consejo de Estado, inició el proceso de extradición ante el gobierno de España, estando ellos viviendo en España. O sea que, evidentemente que sí estuvo enterada, porque lo acusó el gobierno oficialmente. O sea, eso se le cae a ella. O sea, ella no puede sostener eso. O sea, no tiene datos para sostener eso. Los sobrevivientes Roberto Pastoriza, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella Sardalá, Modesto Díaz, Huáscar Tejeda y Tunti Cáceres guardaban prisión en la cárcel de la Victoria y luego fueron llevados a la Hacienda María, donde fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos. Ramfis era el jefe supremo aquí de las Fuerzas Armadas a la muerte de su padre. Entonces, para sacar los presos de la Victoria y llevarlo a la Hacienda María, propiedad de su familia, en San Cristóbal, participaron oficiales y subalternos de él, que se quedaron aquí. Y eso fue lo que testimoniaron, que fue Ramfis que lo sacó y lo llevó allá. O sea que, y los que andaban indisolublemente unidos a Ramfis eran León Esteves y Tunti Sánchez, ¿ves? Entre otros, y que estuvieron allí. Entonces, testimonio de los que están allí, incluso hay gente todavía en San Cristóbal que atestigua haber visto el crimen. Alguien dice que el mismo Ramfis fue que lo mató a una ONU, ¿ves? Entonces, otro dato que indica que ella está mintiendo en este momento es la parte del libro que se publicó ahí en el Listín Diario, que ella dice que Ramfis le comentó que antes de irse, el presidente Balaguer le dijo, no se vaya sin resolver el problema ese de los sobrevivientes. Entonces ya hablaron de eso, ¿ves? Eso también pone en duda, o mejor dicho, le da crédito a sus adversarios que dicen que ese libro no escribió ella, sino que se lo escribieron. Porque por un lado dice que sí, que refiere a una conversación que Ramfis tuvo con ella sobre la muerte, y aquí te dice en la entrevista que Ramfis nunca le habló de eso. Su amor por el amor, mas no por la persona con quien se casó, parece que tomó otra dirección, ya que se dice que Angelita estuvo enfatuada con el teniente Yanawad Canaán, esposo de su amiga Pilar Báez, vistos en esta fotografía compartiendo durante la boda de la pareja. Posteriormente, Pilar muere durante el parto de su hija. El mismo año muere Awad en un accidente de tránsito. Ambas muertes se le atribuyen a los servicios de inteligencia del régimen trujillista. Usted en el libro le dedica una sección de un capítulo a Pilar Báez, más conocida como Pachi. Sí. Cita el caso del teniente Yanawad Canaán, con quien se le ha vinculado en el pasado en Santo Domingo sentimentalmente. Yo sé que usted le dedica inclusive una sección en el libro, porque obviamente tiene que haber causado un impacto en su vida, esas declaraciones que se han dicho en el pasado. Yo nunca estuve interesada en Yanawad Canaán como hombre, por enamorada de él, en absoluto. Para mí fue un buen amigo, como lo fue Pilar Báez.
en absoluto. Usted en el libro hace una especie de desmentido. O sea, Sí, se sintió que usted tenía que dar una explicación de ese caso. Claro, porque se habló mucho de eso. Pero eso es una calumnia enorme. Una mentira grotesca. Cuando yo vivía en Santo Domingo, en la República Dominicana, yo nunca supe nada. Me enteré de eso cuando vivía en Europa. Me quedé asombrada. Porque en ningún momento yo tuve ningún interés en Jan Awad Canaan como hombre. Al contrario, era un buen amigo del que era mi esposo y ella era una buena amiga mía. En absoluto. O sea, le tomó por sorpresa que dijeran que su Me quedé padre... asombradísima. Me quedé asombrada de la barbaridad que habían inventado. Todo por razones políticas. Ese es un caso bastante, digamos, complejo y misterioso, porque hay varias versiones de esos acontecimientos. El hecho consumado es que esta señora Pilar murió durante el parto de su hija y que 9 meses después él murió en un accidente de tránsito. Esos son los hechos que se conocen. Pero versiones atribuyen a los servicios de seguridad del régimen el haber provocado ambas muertes. Hay una versión que dice que a esta señora se le provocó una hemorragia para provocarle la muerte, que le provocó la muerte luego de haber dado a luz a su hija, y que el Servicio de Inteligencia Militar contrató a una enfermera que hizo esta operación, e incluso dicen que hasta la enfermera vive ahora en los Estados Unidos. Y en el caso de su marido, murió en un accidente de tránsito. Pero, ¿qué sucede? Que en la dictadura se acostumbraba a matar a la gente a través de accidentes de tránsito. Pero también señala el último libro de la colección de los Estados Unidos y Trujillo de Bernardo Vega, que Jan Canaan estaba también vinculado en el complot del 30 de mayo. No, el papá. No, y Jan también estaba también vinculado, está en ese texto de él, que incluso transportó armas y todo. O sea que ahora no sabemos si su muerte tuvo que ver con esa vinculación que se devela ahora. Y también el papá de ella estaba también vinculado, aunque estaba en Nueva York, estaba vinculado al atentado, a la conspiración que se estaba fraguando. O sea, ambos, tanto el padre de Pilar como Jan, estaban vinculados al complot del 30 de mayo. Entonces no sabemos, no se puede afirmar, no hay datos que afirmen que fueron muertos por la relación amorosa de Angelita o la supuesta relación amorosa de Angelita con Jan Canaan. Pudo ser por la vinculación con el 30 de mayo, pero por cualquiera de las dos vías que se presente, todos los indicios señalan que parece que fue obra del sistema del servicio de inteligencia, del servicio de seguridad de la dictadura de Trujillo. De todo lo sucedido durante el régimen de su padre, ¿de qué se lamentaría usted hoy 50 años después? De que mi papá se rodeara de tantas personas que lo traicionaron. Y los tratara como tan buenos amigos y tan sinceros. Eso sí, me apena. ¿Hay algún otro episodio que usted lamentaría? No, sobre todo de las calumnias y las mentiras que se han dicho de él. Me apena mucho porque han sido muy injustos. Es penoso que ella no se lamente de todo el sufrimiento que generó la dictadura de Trujillo en la sociedad dominicana. Que ella no se lamente de los cientos de personas que murieron en los campos de trabajo forzado de Asua, en los campos de arroz de Nenagua, que en esa época se llamaba Julia Morillo, donde llevaban a la gente a hacer trabajo forzado, y ahí murió muchísima gente, en los campos de sisal de Asua. La muerte de tanta gente en la cárcel de Nigua, en San Cristóbal, que eso era una barbaridad, porque aquí la gente conoce mucho los crímenes de la 40 y de los dos últimos años de Trujillo, pero Trujillo viene matando gente de los años 30. Entonces, a mí me sorprende que ella no se lamente de nada de eso, de que lo único que se lamenta es que su padre se haya rodeado de amigos que no eran amigos. Y te reitero, me sorprende que no se lamente de eso,
Pero desgraciadamente, ella tiene razón en lamentarse, en expresar ese lamento. Porque cuando le escucho haciendo alusión a los amigos del jefe, recuerdo la conversación que tuvo el jefe del CIN, Johnny Abe García, con el general Ramfis Trujillo cuando este regresó de París tras la muerte de su padre. Que Ramfis Trujillo, muy enojado, les recrimina y le dice que por qué permitió que sus enemigos mataran a su papá. Y el jefe del CIN le dijo serenamente, con todo respeto, mi general, no lo mataron sus enemigos, lo mataron sus amigos. Al final del libro que usted acaba de poner en circulación, usted escribe: no es el propósito de esta obra convencer a nadie de la verdad. Las Sagradas Escrituras son creídas por unos, descreídas por otros y hasta vilipendiadas por terceros. Y sigue más adelante y dice: la verdad es la verdad y punto. Exacto. ¿Qué persigue usted con la publicación de este libro? Este libro es un libro de historia, no es una novela, es un libro histórico, nada más, para que se sepa la verdad, porque durante muchos años han tenido el monopolio de la palabra en la República Dominicana, los enemigos de mi padre. Y ya es hora de que se sepa la verdad. Y mi libro es un libro de historia. A mí no me interesa la política, a mí no me interesa nada más que se sepa la verdad. Y esta es la verdad. Usted sabe que siempre hay tres verdades: mi verdad, su verdad y la verdad. Esta es la verdad. Y todo lo que se ha dicho en el pasado, todo lo que se ha documentado, todo eso usted lo Mi libro es considera calumnia. historia, historia. Que lean mi libro y sabrán la verdad. Hay que señalar que en la era de Trujillo se vivió un periodo, digamos, de mentira institucionalizada. ¿Cómo así? Por ejemplo, lo que salía en los periódicos por lo general no era verdad. Ella parece que leía los periódicos pero no sabía lo que estaba sucediendo. Eso es lo que yo asumo de su respuesta. Porque te voy a dar un ejemplo. El secretario de Estado de Trabajo del gobierno de Trujillo, de la dictadura de Trujillo, Ramón Marrero Aristi, lo mataron en el Palacio de Gobierno. O sea, a Trujillo le llevaron una grabación donde él ponía en duda que Trujillo pudiera sobrevivir y se presentaba como posible sustituto de Trujillo. Cuando Trujillo lo llamó al Palacio, frente a frente a él, y lo incriminó, este señor era un señor moreno, gordo y fuerte, como se puede apreciar, comenzó a sudar del miedo, o sea, se puso nervioso. ¿Cómo usted va a traicionar al jefe? Usted está vuelto... Bueno, como cuando se ponía Trujillo. Entonces, el señor empezó a sudar copiosamente e hizo el gesto de sacarse el pañuelo de parte de atrás. Pero el guardaespaldas de Trujillo que estaba ahí no pensó que iba a sacar el pañuelo, sino un arma. Y le dieron un disparo ahí mismo. Murió en el acto, le dieron en el mismo Palacio Nacional. ¿Qué sucede? Que al otro día salió en el periódico: muere en un accidente de tránsito el secretario de Trabajo en la carretera de Jarabacoa. Y Trujillo ve eso en el periódico, delante de su colega, y dice: oye, ¿y qué buscaba Marrero por Jarabacoa, Fíjate, todo el que estaba ahí, oyendo esa expresión, se quedó con la idea de que Trujillo no sabía nada. Entonces, ella está ahí, digamos, reproduciendo una práctica rutinaria durante la dictadura: hacerse la vista gorda e institucionalizar la mentira. ¿Cree usted que su padre concluyó su obra? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Usted cree que él cumplió? Él sentó las bases para una democracia, porque el país no estaba preparado para una democracia, y él sentó las bases para esa democracia. Esa es una mentira como un templo, como dice. Esa ha sido una mentira grande como un templo. Que sentó las bases de la democracia, jamás en la vida. Muy por el contrario. Trujillo sentó las bases para perpetuarse él y su descendencia en el poder por réquiem eterno. De hecho, una de las grandes frustraciones de él es que él hizo todo lo posible pero que su hijo Ramfi lo heredara en el poder. ¿Ve? Lo mandó a escuela militar en los Estados Unidos, le dio todo el poder, le dio todo lo justo.
Trujillo fue un fracaso en términos familiares, porque no logró que sus hijos hicieran lo que él quería que fueran. Él mismo dijo un tiempo después, en una oportunidad le comentó a un amigo, que alguien sugirió a Ramfi para una misión al extranjero, y él dijo, y todavía hay gente aquí que cree que Ramfi sirve para algo. Él refiriéndose a su hijo. O sea, él estuvo frustrado. Pero la intención de Trujillo no era ninguna democracia. Trujillo nunca creyó en eso. Trujillo creyó en que lo heredaran, o sea, que su hijo siguiera por régimen eterno la familia Trujillo dominando aquí. Eso de que Trujillo, es más, yo creo que la palabra democracia ni pocas veces la usó en su boca. Porque Trujillo en eso sí estaba claro. O sea, ahí el jefe era él, y después de él su hijo, y después de su hijo, el hijo de su hijo. Y que si no lo hubiesen matado allí en la autopista de 30 de mayo, a lo mejor tuvieran todavía aquí Ramfi gobernando. ¿Entiendes? O sea que en ese sentido ella está totalmente equivocada, y creo que no es una afirmación feliz la que ha hecho. Quizá ella quiso hablar del desarrollo económico. En ese sí, o sea, la infraestructura económica de este país en gran medida se debe a muchas de las iniciativas tomadas durante la dictadura. Si usted hace una comparación entre los gobiernos de su padre y los que le han sucedido, ¿cuáles han sido más positivos para el país? Ay, decididamente el de mi padre. El de mi padre. Yo sé que usted narra cómo vio el progreso durante esos años en términos de educación, pero definitivamente usted consideraría que en comparación usted diría que el de su padre. Absolutamente. ¿Por qué? Porque trajo el bienestar a mi país, porque de un país pobre hizo un país rico. Porque su obra no tiene comparación. Desgraciadamente ella tiene la razón. La República Dominicana de 1930, cuando él subió al poder, y la República Dominicana de 1960, cuando lo dejó, es totalmente diferente. Vamos a hablar de un tema que ha despertado muchas pasiones, y es el asesinato de las hermanas Mirabal. Usted asegura en el libro que la orden del asesinato de las heroínas nacionales, las hermanas Mirabal, no salió de la boca de su padre, sino que fue una orden de Luis Amiá Matío. ¿Tiene usted pruebas de eso? Las declaraciones de Pupo Román así lo dijeron. Yo no lo he dicho. Simplemente he puesto lo que fueron las declaraciones de Pupo Román cuando estaba preso. Y eso las conocían todo el mundo en la República Dominicana, porque cuando nosotros salimos, también el doctor Balaguer conocía las declaraciones de Pupo Román. Y cuando nosotros salimos de la República Dominicana, las declaraciones quedaron en la Fuerza Aérea y se le entregaron al gobierno. Pero nadie lo hizo público porque no les convenía, querían seguir hablando calumniando a mi padre. Pero se enjuició y condenó a los que ejecutaron, miembros del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, ese organismo dirigido directamente por el jefe. Él no dirigía a ese organismo directamente. Y las declaraciones están. Lo que pasa es que no las han querido, nunca las quisieron hacer públicas para achacarle ese asesinato a mi padre. ¿Por qué usted cree que han sido mentiras y por qué usted cree que le querían achacar ese asesinato a su padre? Bueno, en primer lugar, se lo quisieron achacar ellos para desestabilizar el régimen de mi padre, cuando estaba mi padre en el poder. Absolutamente. ¿Sabes que el crimen de la Mirabal es el crimen que yo creo que más le ha pesado a la dictadura de Trujillo? Muchos dicen que ese fue el inicio del fin de su dictadura, haber cometido esa atrocidad. Entonces, el hecho de que ella se lo quiera atribuir a Luis Amiá Matío es realmente, yo diría, hasta una perversidad. Porque, hasta donde yo sé, Luis Amiá Matío no era miembro del SIM, el Servicio de Inteligencia Militar.
Entonces, ella le atribuye la fuente de esa información a Pupo Román. Pupo Román era el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, pero no era jefe del CIN. Entonces, ella habla de los interrogatorios a Pupo Román. Pupo Román estuvo vinculado al complot del 30 de mayo. Y Ramfi Trujillo, cuando llegó, ese fue uno de los primeros que agarraron. Lo agarraron y lo interrogaron en la base aérea de San Isidro, bajo tortura. Entonces, todas las torturas indescriptibles que hicieron a Pupo Román, ¿ve? Bajo esa circunstancia, él pudo decir toda la barbaridad que pudo decir. Y yo considero, dudo mucho que haya dicho eso que ella dice, pero en el dado caso que lo dijera, lo diría bajo extremas medidas de dolor y de previas a su muerte. Dice que hasta las uñas le sacaron, que lo pullaban, le apagaban cigarrillos en el cuerpo. Una barbaridad lo que hicieron con ese señor, hasta que finalmente su cadáver lo tiraron al mar. Entonces, en esa circunstancia, ella dice que Pupo Román dijo eso. Quizá pudo haberlo dicho, pero si lo dijo en esa circunstancia, tiene toda validez. ¿Cómo usted pudiera explicarle a los que nos estén viendo la entrevista y cuestionen, ¿no?, esta orden que usted dice vino de Luis a mi Amatío? Y que usted... Y perdona, yo no digo, fue Pupo Román que dijo, y en sus declaraciones en la Fuerza Aérea cuando lo tomaron preso. ¿Cómo usted pudiera explicar que un crimen de esa magnitud se llevara a cabo sin la aprobación de su padre? Cuando usted, por ejemplo, en el libro relata que él era tan meticuloso y se encargaba de cosas inclusive algunas veces insignificantes. Por darle un ejemplo, usted dice, mi papá no se fiaba de nadie y permanecía atento a lo que ocurría alrededor nuestro, refiriéndose que él mismo, cuando iban a montar caballos, por ejemplo, revisaba los frenos y las sillas y todo meticulosamente. O sea, que algo tan semejante ocurriera sin su aprobación, para muchos es inconcebible. Bueno, pues no es inconcebible, esa es la pura verdad. Esa es la verdad. ¿Cuándo descubrió usted esas declaraciones? Esas declaraciones, cuando murió mi padre, cuando interrogaron a Román. Sí, pero ¿cuándo usted se da cuenta de que existen esas declaraciones que no han salido hasta ahora? Yo nunca las había leído. Pero sí, yo las leí desde la República Dominicana, antes de salir de la República Dominicana. O sea, usted estaba consciente de esas declaraciones desde hace 50 años. Sí. ¿Y por qué dejar pasar 50 años para usted lo que muchos califican como intentar limpiar el nombre de su padre? En el 1975 fue que salió aquí en el Congreso, en el Senado en el Senado de Estados Unidos, lo que se investigó de la muerte de mi padre. Y yo no podía escribir un libro así como una novela. Yo tenía que basarme también en informaciones de todo tipo con respecto al asesinato de mi padre y a lo que pasó. Y además me tomó casi 6 años escribir este libro. ¿Imaginaba usted que ese tema de las hermanas Mirabal iba a provocar tanta controversia? ¿O estaba consciente de que esa sección de ese capítulo podría ser un detonante para fuertes críticas? Bueno, ellos, los enemigos de mi padre, tuvieron el monopolio de la palabra durante muchos años. Y sabía que eso les molestaría, claro, porque ellos tienen 40 y pico, 50 años hablando mentiras, calumnias contra mi padre. Y claro, pensé que ahí iba a haber una reacción, porque ese castillo de mentiras y de
y de calumnias se estaba derrumbando. Castillo de mentiras. De mentiras, de calumnias. No solo con las hermanas Mirabal, sino con otros acontecimientos. Muchos acontecimientos, yo no puedo recordar ahora mismo, pero a mi padre le cargaron muchas cosas que no eran de él. Durante la dictadura de Trujillo, de 1930 a 1961, todavía no hay, o es casi imposible, tener una cifra exacta de la cantidad de gente que murió en esos 30 años. Pero estimados conservadores estiman que oscilan entre 15.000 a 20.000 personas las que murieron por asuntos políticos, por capricho del dictador y sus familiares. Así es que no creo que haya un castillo de mentira en toda la documentación que se ha levantado y que se ha demostrado que existe. Ahora bien, es posible que haya algunos crímenes que se le hayan atribuido a Trujillo erróneamente, y voy a citar uno. Por ejemplo, Ángel Morales, el exiliado antitrujillista que murió en el exilio, mucha gente se lo atribuye a él, y ciertamente él no murió, murió de un infarto en San Juan, Puerto Rico. Hay un libro que salió recientemente que le atribuye ese crimen a Trujillo. Y sé que no fue él porque la persona que estaba al lado de él me lo contó a mí cuando le dio el infarto en San Juan de Puerto Rico. ¿Conocía usted a Johnny Aves García? Sí, lo veía, sí, pero no tenía amistad con él. No tenía ninguna relación. Yo con él, no, en absoluto. Lo conocía, lo saludaba en ocasiones especiales y eso, pero no lo conocía bien. Usted nunca, por ejemplo, en el libro menciona las torturas que están documentadas, que se llevaron a cabo en la cárcel de la 40, bajo la dirección de Johnny Aves García, y Johnny Aves García reportaba directamente a su padre. ¿Por qué no menciona esas torturas? Bueno, en realidad, primero, Johnny Aves García no reportaba directamente a mi papá. Él estaba bajo la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Y consideraba que muchas cosas las hacía Johnny Aves por su cuenta. Ahí yo no sé de qué pensar, si está mintiendo deliberadamente o ignoraba cómo se manejaba la dictadura en la época de su padre. Porque, óyeme, Johnny Aves García no estaba bajo el mando de Román Fernández de la Fuerza Armada. El Servicio de Inteligencia Militar, oiga bien su nombre, Servicio de Inteligencia Militar, vigilaba a los miembros de la Fuerza Armada. De hecho, cuando a Román Fernández lo apresan, quienes los apresan son los miembros del Servicio de Inteligencia Militar. Si hubiesen estado bajo su mando, no lo hubiesen apretado ellos, ¿me entiendes? O sea, Johnny Aves despachaba directamente con Trujillo, como se puede ver en esas imágenes que están disponibles, de Johnny Aves siempre al lado de Trujillo. O sea, Johnny Aves en los dos últimos años de la dictadura era de las personas que más influía sobre Trujillo, y que se atreviera a hacer algo sin consultar de Trujillo. En este país no se movía una paja que Trujillo no lo supiera. La gente olvida que había una plaquita en la puerta que decía, en esa casa Trujillo es el jefe. O sea, hace que ella, no sé si 50 años después quiere a las nuevas generaciones darle una idea distinta o de cómo funcionaban las cosas, pero hay demasiada documentación que demuestran todo lo contrario de lo que ella está diciendo. ¿Usted cree que su papá, un hombre tan meticuloso, que estaba encima de cada detalle, que era conocido por su rectitud, su organización, en un país donde no se movía un ápice sin que él lo supiera, no estaba al tanto de las torturas que se llevaban a cabo en la cárcel de la 40? Bueno, que yo sepa, no, pero en realidad creo que Johnny Aves hacía muchas cosas que de las cuales mi padre no se enteraba. Y lo creo firmemente. Ahí ella está imitando a su padre o está reproduciendo quizás los genes, la conducta propia de su padre. Trujillo, al ser un simulador, un actor, era coherente con los principios que él seguía.
Trujillo dijo en una oportunidad, le dijo a su colaborador cercano, quien no sabe disimular, no sabe gobernar. Entonces, fíjate este corte, mira este corte de esta entrevista, donde Trujillo responde la pregunta de un periodista norteamericano. Fíjate cómo responde. Vamos a verla. Can you imagine any circumstances in which the Dominican Republic would invade any other Caribbean country? De aquí para allá, jamás. From here La Constitución Dominicana lo prohíbe. En esa entrevista, fíjate que él dice, no puedo hacer eso porque la Constitución Dominicana me lo prohíbe. Oye, para el público norteamericano que está viendo eso, digo, oye, pero qué respetuoso de la Constitución y las leyes. Y él mismo sabe que eso es mentira, porque él no, ¿qué Constitución y qué ley respetaba Trujillo en este país? O sea, Trujillo era amo, dueño y señor de este país, hacía todo lo que... Nunca él lo limitó su accionar ningún estamento jurídico. Pero sin embargo, en esta entrevista él dice, no puedo hacerlo porque la Constitución me lo prohíbe. ¿Ve? Así mismo hace esta señora y dice que no estaba enterada. ¿Ve? Con muchísimos crímenes, hay testimonios y documentos que demuestran que con muchísimos crímenes de la dictadura, Trujillo aludió ignorancia. Y no solamente ignorancia, iba y daba pésame y enviaba flores al funeral de la víctima de la media dictadura. Hay varios casos, o sea que era un maestro de la simulación y de la farsa, digamos. Y yo creo que esa declaración de ella va por ese camino. Ocurrieron, están documentadas. ¿Qué le diría usted a esas víctimas que fueron reales, que padecieron y que ahora están viendo este relato de su padre? ¿Qué mensaje les enviaría usted? Porque ocurrieron durante el régimen de su padre. Bueno, sí, pero también habría que ver las cosas que sucedieron durante los otros regímenes antes y después de mi padre. Porque sería injusto solamente hablar de las cosas que sucedieron durante el régimen de mi padre. Porque, por ejemplo, hubo muchos asesinatos y muchos abusos durante otros gobiernos, como el asesinato de Manuel Tavares Justo y el asesinato de Camaño, Francis Camaño, que era un líder tan conocido y tan querido en el país. Pero estamos hablando del régimen de su padre y por eso le pregunto a usted, ¿qué usted le diría a esas víctimas? Bueno, yo no sé si los cuales ocurrieron, pero si son hechos verdaderos, les diría que lamento que hayan sucedido. Absolutamente. Leyendo todos los libros, usted dice que usted tuvo acceso a más de 100 volúmenes de autores reconocidos que han escrito sobre la era de Trujillo. Sí. Usted tiene que haber leído sobre lo que estamos hablando. Sí, pero que sean, bueno, pero yo consulté a escritores serios y honestos, pero se han escrito muchas mentiras y muchas calumnias sobre mi padre. En Santo Domingo, las víctimas y los torturados dicen que este libro es una infamia y que es maquiavélico. Pero ¿quiénes son las víctimas? Porque hay que saber quiénes son las víctimas. Por ejemplo, doña Tomasina Cabral, que fue torturada en la cárcel de la 40, que en numerosas ocasiones ha narrado cómo fue torturada, bajo el régimen de su padre y bajo Johnny Aves García. Sí. ¿Qué le diría a una persona como doña Tomasina Cabral? Bueno, es un hecho lamentable que lo siento. Yo no soy una persona que no reconoce esas cosas. ¿Puede usted compartir por un momento el dolor de estas personas? Claro que sí. Claro que sí. Mas, sin embargo, esa parte de la historia no está en su libro. Bueno, no la conocía hasta hoy que usted me la está diciendo, me está mencionando esa señora. ¿Nunca había escuchado su nombre? Nunca. Pero sí había escuchado de la cárcel de la 40. Bueno, había oído, sí. Le pregunto porque muchos en casa que están viendo esta entrevista
pudieran decir, doña Angelita intentó con este libro limpiar el nombre de su padre y dejó fuera elementos muy importantes que marcaron la historia de República Dominicana. ¿Qué le diría usted a los que piensan de esa forma? ¿Qué les diría a usted? Bueno, que han pasado 50 años hablando cosas en contra de mi padre, y esta es la otra cara de la moneda. Cuando ella usa la expresión la otra cara de la moneda, está reivindicando su visión de la dictadura de Trujillo. Ahora bien, la otra cara de la moneda, en la otra cara hay una montaña de crímenes, de robo, de pisoteo de las libertades esenciales de los seres humanos, sobre todo de los ciudadanos dominicanos, es más, ni de los dominicanos, hasta de los extranjeros, porque haitianos, venezolanos, cubanos, hasta allá llegó la mano criminal de Trujillo. Entonces, del otro lado de la moneda, además de todo eso, hay robos, violaciones, abusos de todo tipo, en fin, un montón de atropellos que por demás están avalados por documentos que lo demuestran. La era de Trujillo dejó huellas imborrables en la sociedad dominicana. 56 años más tarde, todavía sangran las heridas provocadas por esa dictadura. Yo sé que la mayoría de ustedes no conocían a esta mujer. Nosotros, luego de presentarles esta historia que acabamos de escuchar, queremos saber su opinión, porque puede ser que tengan una diferente a la imagen que proyectó su padre. Díganme qué piensan ustedes. Compartan este video, denle like, pero sobre todo, suscríbanse a nuestro canal y así YouTube le avisará cada vez que tengamos historias como esta. Mientras tanto, sigan pasándola bien y hasta la próxima si Dios quiere. Hermanos todos latinoamericanos. Mangú Café y Restaurant. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West de la 62 calle en Hialeah. Teléfono 305-698-2858. Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos, y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a endulzar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.